Sección 1. Introducción a los transformadores. Los transformadores son como los héroes ocultos de los sistemas eléctricos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a cambiar la fuerza de la electricidad, o sea, la tensión y la corriente, sin cambiar la frecuencia. Y todo esto lo hacen usando el poder del electromagnetismo, como si fueran imanes mágicos. Son súper importantes para que la energía eléctrica llegue a todos lados sin perderse en el camino. Los transformadores están por todas partes, desde las grandes torres de luz hasta los aparatos que usamos en casa. ¿Y cómo funcionan? Pues con la inducción electromagnética, que es como una interacción invisible entre bobinas que crea energía. Lo mejor es que casi no desperdician energía, son muy eficientes. Hay diferentes tipos de transformadores, cada uno con sus propias características y utilidad. En este video, vamos a aprender cómo funcionan los transformadores de tensión y de corriente, esos que se encargan de la fuerza de la electricidad. También veremos en qué se parecen, en qué se diferencian y para qué se usan. Sección 2. Transformadores de tensión, principios básicos. Los transformadores de tensión bajan la tensión eléctrica muy alta a niveles más seguros. Usan la inducción electromagnética para hacerlo. Tienen un bobinado primario y un bobinado secundario. La corriente alterna en el primario crea un campo magnético. Este campo induce una tensión en el secundario. La cantidad de vueltas determina la transformación de tensión. Sección 3. Funcionamiento de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente miden la electricidad que fluye, como contadores de autos en una carretera. Se conectan en serie, uno detrás de otro. El bobinado primario tiene pocas vueltas. Se conecta en serie con el cable que lleva la corriente. El bobinado secundario, con muchas vueltas, se conecta a un amperímetro. La corriente en el primario crea un campo magnético proporcional. Este campo induce una corriente en el secundario. La relación entre corrientes es inversa a la relación de vueltas. Si en el primario pasa mucha corriente, en el secundario es más pequeña y fácil de medir. Son vitales para proteger sistemas eléctricos y detectar sobrecargas. También miden corrientes altas en fábricas y negocios. Sección 4. Diferencias clave. Transformadores de tensión versus corriente. Aunque ambos usan la inducción electromagnética, son muy diferentes en diseño y uso. Los de tensión bajan la tensión, mientras que los de corriente miden la corriente. Los de tensión se conectan en paralelo, los de corriente en serie. Los de tensión tienen alta impedancia, los de corriente baja. Esta diferencia determina para qué se usa cada uno. Sección 5. Aplicaciones prácticas de los transformadores. Los transformadores son como los actores versátiles del mundo eléctrico, están en todas partes. Elevan la tensión para que la energía viaje largas distancias sin perderse y luego la reducen para nuestros hogares. También están en los cargadores de nuestros dispositivos, reduciendo la tensión a niveles seguros. En energías renovables, convierten la energía del sol y el viento a voltajes compatibles con la red eléctrica. La versatilidad y eficiencia de los transformadores los hace fundamentales en la tecnología eléctrica moderna. Sección 6. Importancia de la seguridad en el uso de transformadores. Los transformadores, especialmente los de alta tensión, pueden ser muy peligrosos si no se manejan con cuidado. Es como jugar con fuego, hay que ser precavidos y seguir las reglas para evitar accidentes. Medidas de seguridad, esenciales. Desconexión eléctrica. Antes de tocar un transformador, asegúrate de que esté completamente desconectado de la fuente de alimentación, como si apagaras el interruptor de la luz antes de cambiar un foco. Puesta a tierra. Conecta siempre el transformador a tierra para evitar descargas eléctricas, como si le pusieras un cinturón de seguridad a un auto. Equipo de protección personal. Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como guantes aislantes, gafas de seguridad y calzado de seguridad, como si te pusieras un traje de astronauta para evitar riesgos. No sobrecargar. Nunca hagas trabajar a un transformador por encima de su capacidad, como si no quisieras que un caballo cargue más peso del que puede. Inspecciones regulares.
Revisa visualmente los transformadores con frecuencia para detectar cualquier daño, como corrosión, aislamiento dañado o conexiones sueltas, como si le hicieras un chequeo médico a tu auto. La seguridad debe ser lo más importante al trabajar con transformadores. Tomar precauciones y seguir los procedimientos de seguridad correctos puede prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro. Sección 7. Selección del transformador adecuado para una aplicación. Elegir el transformador correcto para cada trabajo es como elegir la herramienta adecuada para una tarea. No usarías un martillo para atornillar un tornillo. Hay varios factores a considerar al seleccionar un transformador. Factores clave de selección: tensión. Determina la tensión de entrada y salida que necesitas, como si eligieras el tamaño de la puerta por la que quieres pasar. Corriente. Calcula la corriente máxima que pasará por el transformador, como si calcularas cuánta agua puede pasar por una tubería. Frecuencia. Asegúrate de que la frecuencia del transformador coincida con la de la fuente de alimentación, como si sintonizaras la radio en la frecuencia correcta. Potencia. Selecciona un transformador con la potencia adecuada para tu carga, como si eligieras un motor con la potencia suficiente para mover un auto. Tipo de montaje. Considera el espacio disponible y cómo se instalará el transformador, como si eligieras un mueble que quepa en tu habitación. Seleccionar el transformador adecuado puede parecer difícil, pero si consideras los requisitos específicos de tu aplicación y consultas con un experto, podrás encontrar el transformador perfecto para ti. Sección 8. Futuro de los transformadores, tendencias e innovaciones. La tecnología de los transformadores sigue avanzando, como si estuvieran en una carrera sin fin. La creciente demanda de eficiencia energética, confiabilidad y soluciones compactas impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías. Tendencias clave: transformadores inteligentes. Imaginen transformadores que pueden pensar por sí mismos. La integración de sensores, electrónica de potencia y tecnologías de comunicación permite el monitoreo remoto, el diagnóstico de fallas y la optimización del rendimiento. Materiales avanzados. Nuevos materiales, como núcleos de acero amorfo y nanoaislantes, mejoran la eficiencia y reducen las pérdidas, como si les dieran superpoderes a los transformadores. Diseño compacto. La miniaturización de los componentes electrónicos y las técnicas de fabricación avanzadas permiten el desarrollo de transformadores más pequeños y ligeros, como si se volvieran invisibles. Convertidores de estado sólido. Los convertidores de estado sólido, basados en semiconductores, ofrecen ventajas en términos de eficiencia, tamaño y capacidad de control en comparación con los transformadores tradicionales, como si fueran la nueva generación de transformadores. Las innovaciones en la tecnología de transformadores están impulsando mejoras significativas en la eficiencia, la confiabilidad y la funcionalidad. Estas tendencias están allanando el camino para una nueva era de transformadores inteligentes y compactos que serán cruciales en el futuro de los sistemas eléctricos. Sección 9. Resumen y puntos clave. En este video, hemos explorado los principios básicos de los transformadores de tensión y de corriente, sus diferencias y aplicaciones prácticas. Los transformadores son como los chefs de la electricidad. Ajustan la tensión y la corriente a los niveles necesarios para que todo funcione correctamente. Puntos clave. Los transformadores se basan en el principio de inducción electromagnética, como si hablaran un idioma secreto. Los transformadores de tensión se utilizan para reducir altos voltajes, como si bajaran el volumen de la música. Los transformadores de corriente se utilizan para medir corrientes altas, como si contaran la cantidad de personas en un concierto. La seguridad es primordial al trabajar con transformadores, como si estuvieras trabajando con fuego. La selección del transformador adecuado es crucial para un rendimiento óptimo, como si eligieras el calzado adecuado para una carrera. La tecnología de transformadores continúa evolucionando con innovaciones prometedoras, como si siempre estuvieran aprendiendo cosas nuevas. Comprender cómo funcionan los transformadores es esencial para cualquier persona que trabaje con sistemas eléctricos, como si fuera un idioma universal. Sección 10. Conclusión. El papel esencial de los transformadores. Los transformadores son como los héroes silenciosos de nuestro mundo moderno.
Su capacidad para adaptar la tensión y la corriente los hace esenciales para un sinfín de aplicaciones, desde la generación de energía hasta nuestros dispositivos electrónicos. A medida que la tecnología avanza, los transformadores también evolucionan para satisfacer las crecientes demandas de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad. Las innovaciones en materiales, diseño y control están impulsando el desarrollo de transformadores inteligentes, compactos y eficientes que darán forma al futuro de los sistemas eléctricos. En conclusión, los transformadores son componentes esenciales de nuestra infraestructura eléctrica moderna. Su funcionamiento confiable y eficiente es crucial para nuestra vida diaria y seguirá siéndolo en el futuro. Son como los cimientos invisibles sobre los que se construye nuestro mundo eléctrico.